todos y con todas. Agradezco mucho a EGPUT. Ahora me brinda la oportunidad de poder hablar sobre el tema de la etapa intermedia en el proceso penal peruano. El proceso penal peruano compromete tres etapas comúnmente conocidas. La primera de ellas es la investigación preparatoria, que se subdivide tanto en una investigación preliminar, del cual se ha desarrollado últimamente modificatorias, y la investigación propiamente dicha. Es un término de Duche y Weitermann, que son unos autores chilenos, donde compromete este último ámbito lo que es un control jurisdiccional. He considerado desarrollar, para poder diferenciar estos estadios en las diapositivas, ejemplos. Una segunda etapa correspondería lo que es la etapa intermedia, o lo que busca un saneamiento procesal, y una final etapa, o tercera etapa, la de juzgamiento, donde hay principios que van a regir para la determinación de la responsabilidad penal. Actuación de prueba, con principios de publicidad, con el principio de inmediación y contradicción. Pienso, para este caso, desterrar algunos aspectos que se mencionan a veces en atención a lo que es el derecho comparado sobre el tipo de sistema que nos rige. Una de las preguntas que voy a exponer en la diapositiva es si tenemos un sistema adversarial, acusatorio adversarial, acusatorio garantista, es un acusatorio de carácter híbrido, y esto lo menciono porque en alusión a la fuente, del cual es el derecho acusatorio adversarial que se desarrolla en los Estados Unidos, se indica, por ejemplo, que todo se desarrolla en base a la oralidad, y eso es incorrecto. Ese planteamiento, esa bibliografía es incorrecta. No es de ese modo. Quisiera ahora abordar el tema con las diapositivas de este caso, del cual voy a hacer alusión, y luego una equiparación también en el Perú, cuando se habla del control de acusación. En etapa intermedia, es decir, cuando el fiscal ha concluido la investigación preparatoria con la finalidad de recabar elementos de cargo y de descargo, si alguien da una lectura al artículo 321 del Código Procesal Penal, se indica que eso es lo que va a buscar el fiscal, y si lo verifica también con el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, el fiscal actúa con objetividad. Esto quiere decir que el fiscal no solamente va a buscar o va a perseguir el delito, sino también todos aquellos elementos que permitan establecer si esta persona es ajena a la realización de este delito. La objetividad garantiza a que uno puede desarrollarlo de oficio, o que también puede hacer a pedido de los abogados de los imputados. La actuación también se encuentra seriamente comprometida por una cuestión de excelencia de la defensa, del derecho de defensa de las partes. Es decir, esta casación 2-2008, la libertad que emitió la Corte Suprema desde ese año, ya establecía serias diferencias entre lo que es la investigación preliminar y la investigación preparatoria. Y en esta investigación preparatoria recaba elementos de cargo y de descargo, y también garantiza este derecho de defensa. Lo que se hace durante el estadio de etapa intermedia es efectuar el control por parte del juez. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema al respecto? Hay un acuerdo plenario que se puede leer en la diapositiva, es el 6/2009. Y se habla de que hay una fase escritural, me refiero a la elaboración de la acusación. Por ejemplo, en este momento yo tengo un módulo. Este módulo podría constituir
lo que es una acusación. Una acusación donde se describa contra quién se dirige, cuáles son los hechos imputados, cuál es la subsunción típica, sus elementos de convicción que justifican el nivel, y vamos a tratarlo más adelante, de sospecha para el Perú en un nivel preponderante o suficiente, cuál es la pena que se solicita, el ofrecimiento probatorio. Todo eso va a ser controlado por un juez, pero tiene que estar antes de la oralización por escrito. Y luego viene una fase oral en la audiencia preliminar, así denominada también por este acuerdo plenario. Lo curioso es que vamos a encontrar una semejanza con las denominadas también audiencias preliminares que se desarrollan en otro país en alusión al derecho acusatorio adversarial. ¿Y en qué consiste? En un debate, porque todo va a ser oralizado, va a haber una plena contradicción, una igualdad procesal de partes. Podemos dar una lectura del artículo 1.3 del título preliminar del Código Procesal Penal. El juez debe evitar desigualdades, está obligado a mantener esa igualdad de armas en cuanto a la, se entiende, discusión jurídica correspondiente. La fotografía o la imagen que se puede observar en esa diapositiva tiene un sentido relevante. Es un caso conocido como Cole Great. Es un adolescente de 14 años que, estando en high school, me refiero en una escuela, esto fue en Appalachia, en Georgia, disparó con un rifle que le había regalado su padre. Podemos ver al hombre que está ahí, aproximadamente 55 años, le regaló ese rifle por su onomástico. No se ha brindado mayores detalles de algún tipo de abuso o afectación que se haya producido en ese menor por parte de profesores o alumnos. Lo que sí se tiene en claro es que este adolescente, Cole Gray, de 14 años, apareció en la escuela con ese rifle y disparó a sus compañeros y a su profesor y a profesores. Hay un promedio aproximadamente de 4 muertos y también varios heridos. ¿Qué es lo que pretendo exponer en este momento? Que al igual como ocurre en el caso del Perú, donde vamos a analizar los 3 controles que desarrolla el juez, me refiero a esa acusación fiscal, después de haber concluido la investigación preparatoria, se desarrolla una audiencia preliminar donde se va a discutir todos esos puntos entre la fiscalía, que es la acusadora, y la defensa. Al respecto, en este caso, Cole versus Gray, no tengo el enlace, me hubiera encantado consignarlo ahí. El juez se hace presente, en el caso de la justicia de los Estados Unidos, se hace presente en su tribunal y en esa audiencia preliminar desarrolla 2 aspectos. La primera de ellos es en relación a los derechos que le asiste a esta persona que ha sido detenida. Me refiero al adolescente Cole Gray. Y le menciona sus derechos, es decir, desde el momento en que esta persona es conducida ante la autoridad judicial por primera vez, se le menciona que tiene derecho a contar con un abogado defensor, además de contar con todos los elementos que le van a permitir defenderse. Eso es lo que se llama descubrimiento. Y también le pregunta si es que acepta su responsabilidad o no. Se puede decir culpable o no culpable. En ese momento, el abogado defensor, que por lo general pueden ser defensores de oficio, defensores públicos, dicen por lo general no culpable. El objeto es y la cuestión es muy sencilla, porque no tienen una estrategia planificada, no es como lo que ocurre en el Perú, y no cuentan con todos los elementos que serían aquí los elementos de convicción para ellos de causa probable por el que se ha producido el arresto. Lo que allá se llama arresto, aquí se llama prisión preventiva. Bueno,
Por eso es que dicen no culpable, hasta luego. Cuando tienen la evidencia, ver una fórmula de negociación, va a haber un desahogo de pruebas, etc. Esto lo menciono porque, ese es un aspecto, uno, de no culpabilidad, y lo primero que indiqué acerca de los derechos que le asisten. No solamente son los derechos en única instancia. Cuando una persona también es arrestada, cuenta con los Miranda Rights, Miranda Rule, o lo que es declaraciones Miranda. Y esto quiere decir que se le menciona 4 derechos principales. Usted tiene derecho a guardar silencio. Todo aquello que usted pueda mencionar puede ser utilizado en su contra por un tribunal o el jurado. Usted tiene derecho a contar con un abogado defensor, y si no lo tiene, también se le puede proveer uno de oficio. Y luego la autoridad que limita la libertad ambulatoria le pregunta si es que desea hablar conmigo. Si habla, conociendo esos derechos, o renuncia a los Miranda Rights o Miranda Rule, sencillamente esa declaración va a ser un elemento incriminatorio en su contra. Así funcionan las leyes, y en el caso de la declaración de Miranda no son parte de la ley, pero es parte de la jurisprudencia. Hemos hablado, creo, en anterior ocasión, Jefeput, de lo que es el stare decisis, y esto significa que los lineamientos que establezca las instancias de mayor jerarquía, como la Suprema Corte, van a ser de obligatorio cumplimiento. Y el caso de las recomendaciones o los derechos que le asisten a cada uno de los diputados tienen esa configuración. Eso lo menciono porque mientras desarrollaba el tema de los ámbitos que se discuten en la etapa intermedia, en lo que es la oralización, encontramos los 3 controles. El control formal, y hay similitudes, claro, y serias diferencias porque son diferentes legislaciones, pero el control formal es un control que lo desarrolla el juez. El único que puede efectuar bajo ese poder o esa potestad es el juez. ¿A quién le está encargado? Al juez de investigación preparatoria. Ese control está en referencia al artículo 349. Si damos una lectura de lo que corresponde, las exigencias de ese dispositivo legal, se establece entre ellas los siguientes. ¿Qué controla en todo caso el juez en este momento sin ingresar a fondo? Porque si hay un cuestionamiento de fondo, ya no estaríamos en este control formal, sino en el control sustancial. Los datos que sirvan para identificar al imputado. A ver, vamos a ver en la siguiente diapositiva. No, aquí, vamos a ver. Los datos que sirvan para identificar al imputado. Es decir, en esta acusación por escrito tienen que estar los nombres de las personas que van a ser acusadas. En muchos de los casos, a veces, y podría darse el caso, podría darse el caso de no aparecer sus nombres en ficha RENIEC. No obstante, se tiene algún documento oficial donde aparezcan los nombres, y el cual seguramente el fiscal lo va a acompañar porque tiene que haber identificado a este imputado. El segundo supuesto es una relación clara y precisa de los hechos que se le atribuyen. Los hechos tienen que estar relatados de modo circunstanciado. Por eso que el fiscal o la fiscal, cuando presenta la acusación, expone cuál es el hecho anterior, el hecho concomitante y el hecho posterior. Si habláramos, a modo de ejemplo, un caso simple como viene a ser robo grabado, se podría mencionar que el día, por ejemplo, el día 15 de enero del 2024, el imputado de nombre Colgrave, podemos utilizar ese caso de la legislación norteamericana, Colgrave estuvo presente en estas instalaciones, efectuando la reparación posiblemente de algún dispositivo electrónico. Esto ante el llamado que hizo el propietario del lugar, que necesitaba desarrollar una actividad y tenía que estar operativo aquellos dispositivos electrónicos. Eso podríamos considerarlo como un ejemplo de una circunstancia anterior. Ahora vamos a tratar lo que sería la circunstancia concomitante. El imputado, Colgrave,
provisto de un arma de fuego que no ha sido advertido por parte de los agentes de seguridad del local, apuntó al propietario del lugar y a quien había solicitado este servicio, exigiéndole la entrega de su dinero. Y ante la negativa de este propietario o del dueño del lugar, lo golpeó repetidamente con el arma que tenía en mano, y así lograr su objetivo, sustraer el dinero. Eso sería algo concomitante. Y algo posterior, bueno, una vez que tuvo el objeto entre sus prendas, huyó del lugar, corrió unas cuantas cuadras hasta que fue detenido por serenazgo o por la policía. Entonces hemos relatado con ese ejemplo simple, pero tal vez nos ayude, cuáles son los momentos relevantes circunstanciados de los hechos. ¿Y qué pasaría en el hipotético caso de que además de haber robado, hubiera destruido algunos bienes, independientemente a robo? La redacción del hecho tendría que efectuarse de modo independiente a robo. Así lo señala. En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. Otro de los presupuestos que se exige en esta acusación por escrito, que luego va a ser debatida oralmente, es los elementos de convicción. Tendrán que detallar cuáles son los elementos de convicción que sustentan los hechos. Esa es una exigencia incluso para todo tipo de petición o requerimiento que le llaman el artículo 122.5 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles serían los elementos de convicción? Tendríamos que diferenciar los elementos de convicción en ese ejemplo que hemos asumido, tanto de robo agravado. Por ejemplo, podríamos contar con la declaración del propietario, que lo llamó al imputado y además para un servicio y además fue amenazado y golpeado. El certificado médico legal de la persona que ha sido afectada con el arma, me refiero al imputado que lo golpeó. También la transcripción que se ha hecho de las imágenes de aquella cámara que ha podido captar el modo como se ha producido esto. También las boletas o las facturas que determinen la preexistencia de los bienes, me refiero que se han sustraído o en todo caso del dinero sustraído. También las declaraciones de los testigos que, por ejemplo, vieron cuando el imputado se ingresó al recinto para brindar este servicio y aprovechó las circunstancias para cometer el robo. Los testigos que pudieron ver el momento en que se ha producido este acto, han presenciado, me refiero al acto de violencia y también sustracción del bien. Testigos que han podido observar cuando la persona huía, salía del local, y la declaración del efectivo policial. Seguramente este declarará la forma como detuvo lo que encontró en cuanto a sus prendas. Lo que me refiero a esto es los bienes o el dinero o las creencias que corresponden al propietario. Hasta ahí habríamos tenido en claro cuáles son los elementos de convicción que sustentan a robo agravado, que independientemente si se ha producido un daño, tendrá que sustentar la cuantía, me refiero al costo seguramente de estos bienes, y la declaración de los testigos que pudieron observar o posiblemente las transcripciones de las cámaras donde han participado ambas partes, no solamente el fiscal al momento de visualizar lo que ocurrió, sino también del abogado defensor. Así se desarrolla el tema del hecho. Y el hecho ahora es tan trascendental porque también se indica, de acuerdo a la actual modificatoria de ley, que constituye la razón para que pueda ser analizado por el superior en grado. Otro de los aspectos a considerar, además de los elementos de acusación que debe estar por escrito, está la participación que se le atribuye al imputado. En el caso que se ha contado, se ha relatado, pues sería autor del delito de robo agravado, autor del delito de daños. Podría tratarse también, en el caso de delitos funcionariales, autor y cómplice, o en ese caso de muerte que se ha producido en Estados Unidos, Colgate, el adolescente de 14 años,
como un autor del delito de asesinato, ahí le llaman en primer grado. También se tiene, voy a continuar esto, el artículo de la ley penal aplicable que tipifique el hecho. Si nos encontramos ante un robo agravado, pues será el artículo 189 del Código Penal. Si encontramos causales, o en todo caso, aquellas circunstancias que dan gravedad al caso, podríamos verificarlo eso dentro del primer párrafo, posiblemente dentro del segundo párrafo, según el tipo de afectación que se haya producido. Es más, creo que está con cadena perpetua cuando se trata de una muerte que se haya producido en ese tipo de circunstancias. También se indica cuál es el artículo de la ley penal que tipifique el hecho. Como he mencionado, si se trata de un robo agravado, sería el artículo 189, si no me equivoco, el tema de los daños, 205 del Código Penal. No podría faltar la cuantía de la pena. Hay una clase que tendré que desarrollarse para eso, lo que es la determinación de la pena, considerando, uno, las atenuantes, es decir, dentro del marco combinado de la pena legal establecida, la disminución cuando está por debajo del mínimo legal, sea por cuestión de edad, sea por cuestión de tentativa o posiblemente por una cuestión de reducción, o sea, diferenciando atenuación dentro de la pena combinada o la pena legal, la disminución por debajo del mínimo legal, por las circunstancias como a modo de ejemplo he brindado, la edad también es uno de esos casos, o en el caso de la reducción que se da por un beneficio premial. Por ejemplo, 161 del Código Procesal Penal, la confesión sincera. Por ejemplo, otro supuesto que se puede dar, la terminación anticipada. El artículo 471 del Código Procesal Penal es la disminución hasta un séptimo, creo que es ahí. Un sexto. O en el caso de la conclusión anticipada, un séptimo. O aquello que esté relacionado con la colaboración eficaz. Y el monto de la reparación civil. Aquí tendríamos que analizar con el artículo 11 del Código Procesal Penal. Es decir, si nos encontramos ante un supuesto que el Ministerio Público ha continuado sin que la parte agraviada se constituya como actor civil, será el Ministerio Público quien lo solicite. Pero si de conformidad al artículo 11 del Código Procesal Penal, ejemplo, en un caso de colusión agravada, la Procuraduría se constituyó como actor civil, él será quien solicite en este caso el monto de la reparación civil. Pierde la legitimación del Ministerio Público y quien lo asume es el fiscal. Ahora vamos aquí está el segundo control en la diapositiva, es el control sustancial. En este caso, esto es lo que determina la validez, es decir, establece con este control si es que hay procedencia o no al juicio oral. Un ejemplo, no nos apartamos de este caso de robo agravado o el caso de Colgrave acerca de lo que es el asesinato. Si ese es el caso, hay algunos aspectos que le puedo brindar también. Por ejemplo, lo que se dio en el caso de los Estados Unidos con Colgrave es que él está siendo procesado como un mayor de edad, porque en su caso se permite ese tipo de procesamientos cuando se trata de delitos graves. En el caso del homicidio de primer grado, sí es grave. Y lo segundo es que también recaería sobre él una pena de muerte. No obstante, por pronunciamientos jurisprudenciales emitidos por parte de la Corte Suprema, no existe posibilidad de que los adolescentes puedan enfrentar una pena de muerte. Por eso que le mencionó el juez cuando le dio lectura de sus derechos, que la pena máxima que podría imponer el jurado o el juez, porque el tener un jurado es un derecho, sería en todo caso el de cadena perpetua. En el caso del control sustancial, reitero, aquí ya no se ve cuestiones de forma, no se ve lo relacionado al artículo 349 del Código Procesal Penal, no se discute una relación clara y precisa del hecho, los elementos de convicción que tienen que estar debidamente ordenados, la participación que se atribuye al imputado, no. Aquí lo que se va a desarrollar es a petición de las partes, o también puede ser de oficio, si ese hecho que dice el fiscal es típico. Si ese imputado es quien realmente ha cometido ese delito,
o en su caso, si hay suficientes elementos de convicción. En ese control sustancial, las partes están expeditas para poder peticionar su sobreseimiento. El artículo 344 del Código Procesal Penal, en el inciso 2, señala lo siguiente. Dice, el sobreseimiento procede cuando, un supuesto, el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. Segundo, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación o inculpabilidad o no punibilidad. Tercero, la acción penal se ha extinguido. Y cuarto, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el autoenjuiciamiento al imputado. Algunos ejemplos para la claridad. Asumamos, por el supuesto 1, de que se ha producido una violación sexual y se tiene limitación para poder establecer que la persona que está siendo procesada, me refiero durante la investigación preliminar y preparatoria, sea quien realmente ha realizado ese acto cuestionable. Lo único que se podría tener a modo de ejemplo es la declaración de un testigo que estuvo a unas cuadras de la casa de la agraviada, que relató haber visto salir una persona con determinadas descripciones físicas o de vestimenta, al parecer, dice él, de la casa de la víctima. Si bien es cierto, podría entrar en colusión como que no hay muchos elementos de convicción, pero la determinación de que no se puede atribuir al imputado tiene que ser tan clara que no es posible establecer imputación contra él. Se produjo un robo, pero se ha determinado, de acuerdo a unas cámaras, de que la persona que ha sido ahora acusada es una persona que no estuvo en el lugar. Por ejemplo, pudo haber estado detenido aquel día en una comisaría o en algún otro lugar. Entonces, existe el hecho de violación, existe el hecho de robo, pero no es posible determinar que esa persona específicamente a quien el Ministerio Público le ha imputado sea aquel que ha desarrollado o ejecutado este acto ilícito. El segundo supuesto es cuando el hecho imputado no es típico. Podría darse el caso es de la tipicidad. A ver, nos encontramos hace muchos años atrás, la Corte Suprema emite un importante pronunciamiento, es un recurso de nulidad, y eso es lo que voy a reproducir. Una persona que se dedica al traslado de frutas, en una de esas ocasiones es intervenido por parte de la policía y se encuentra en el cargamento droga. Esta persona primero, se dedica a esta actividad del cual es incuestionable. Cuenta con una licencia de conducir acorde con la actividad que desarrolla. Cuenta con las guías que le permiten, que sustenta la salida del producto. Cuenta con el contrato que ha desarrollado con las partes para el traslado de esta mercancía o posiblemente este tipo de abarrotes o no sé, puede ser fruta. Y cuenta con todo ello. Entonces, se le imputó, recuerdo en ese caso, el tráfico ilícito de drogas. Lo que manifestó la Corte Suprema para este caso es que no resultaba ser imputable porque él había cumplido una actividad de acuerdo a su rol. Esa es una conducta neutral. Y por lo tanto mencionó que estaba excluido de la tipicidad. Es un supuesto cuando el hecho imputado no es típico. O posiblemente se ha desarrollado una actividad por parte